acerca de los ilícitos tributarios, ¿no? Los mismos se clasificaban en dos, ¿no? En contravenciones tributarias y en delitos tributarios, ¿no? Entonces, y las mismas se fueron explicando todos sus conceptos básicos y sus normativas, sus resoluciones normativas de directorio al respecto, y también los fundamentos que tiene el Código Tributario Boliviano al respecto, ¿no? Como anteriormente les había mencionado, posiblemente hoy concluyamos con todo el avance para que no lo sientan muy pesado el tema del estudio y la presentación de su trabajo de investigación. Como les había mencionado, algunas personas me han enviado vía correo ya su trabajo concluido, pero faltan varias, ¿no? que me envíen. Les agradecería mucho que me envíen lo más pronto posible para que los pueda yo evaluar. Asimismo, quisiera consultarle si en caso de que culminemos hoy el avance, mañana estaría bien para que den su examen a las 9 de la mañana. Buenos días, Licen. Por mi parte sí estaría bien a esa hora. No sé los demás licenciados qué opinan. Buen día, Licen. Me parece bien a esa hora. Estoy conforme con ello. Disculpe, Licen, no escuché la hora, por favor. ¿Aló? ¿Verdad? Disculpe, Licen, no le escuché la hora. Por favor, ¿se la puede repetir? Les decía si se puede a las 9 de la mañana. Una consulta, ¿me estuvieron escuchando anteriormente todo lo que se había expuesto? Sí, Licen. Ah, ya, es que me parecía que no, estaba un poco entrecortado, entonces igual estuve con pequeños problemas de internet, pero hice algunas preguntas y no tuve respuesta, entonces no sé, dije tal vez está fallando el internet. Como les decía, ¿les parece bien si, bueno, vamos a ver, depende del avance de hoy, y mañana solamente tener el examen a las 9 de la mañana, si es que no terminamos el avance? Buen día, licenciada. Por mi parte, sí estaría bien. Ok, entonces, de todas maneras, no culminamos con el avance hoy, entonces mañana vamos a continuar y posteriormente vamos a tener un pequeño receso y vamos a dar el examen, ¿no? El examen va a estar en el aula, lo voy a subir para que puedan realizarlo. ¿Alguien tuvo alguna duda respecto a su trabajo? Todos ya tienen la información respecto a los temas. Tal vez alguien no tiene para que se le pueda facilitar. En el grupo también anteriormente ya se subió para que puedan estudiar. Bueno, vamos Licen, a... Sí, una
una consulta es con respecto al examen. ¿Cuánto tiempo durará? Van a ser 20 preguntas, 40 minutos. Ya, muchísimas gracias. Algunas preguntas van a ser de opciones múltiples y otras de conceptos, ¿no? Entonces, Disculpe, Licen, ¿va a ser escrito? en realidad, como son de opciones múltiples, se va a subir un formulario, entonces ahí ustedes van a tener las opciones, ¿no? Para encerrar las respuestas, las posibles respuestas. Gracias. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? Ok. Continuando con el avance, son 8 temas los que vamos a analizar en referencia a la información que se les ha enviado anteriormente, ¿ya? Y vamos a continuar con el tema número 5. Este tema se refiere a la extinción de la obligación tributaria. Y vemos, de acuerdo a nuestro análisis, qué es la extinción de la deuda tributaria. En términos generales, resumidos, ¿no? Simplificamos que es la conclusión de la obligación tributaria, ¿no? Entonces, es un concepto bien general, ¿no? Entonces, la extinción de la deuda tributaria es la conclusión de la obligación tributaria. Asimismo, las formas de extinción existentes en la legislación tributaria son el pago, la compensación, la confusión, condonación y prescripción. Vamos a hacer un análisis de cada forma de extinción, ¿no? Aquí tenemos que la extinción de la obligación tributaria son de 2 formas, ¿no? Son las satisfactorias, que pueden ser por pago, por compensación o por confusión, y las no satisfactorias, que serían la condonación y la prescripción. De acuerdo al análisis que hemos realizado, ¿ya? Vemos un concepto de pago, ¿no? Y donde nos menciona que el pago de la obligación tributaria constituye la principal y la más clara forma de las extinciones de dicha obligación, siempre que se refiere en los plazos, términos, condiciones y montos establecidos por la ley tributaria y sus disposiciones reglamentarias, ¿no? Asimismo, para el pago en el campo del derecho general, es la forma idónea de extinguir cualquier obligación, sobre todo cuando es de carácter pecuniario, quiere decir efectivo, ¿no? De acuerdo a lo que se refiere a la forma de extinción, conforme nos señala el Código Tributario Boliviano en su artículo 51, establece que la obligación tributaria y la obligación de pagos en aduana se extingue con el pago total de la deuda tributaria, ¿no? Asimismo, el pago realizado por terceros responsables nos menciona en el Código Tributario Boliviano en su artículo 52 la subrogación de pago. Los terceros extraños a esta obligación también pueden realizar el pago, ¿no? Previo conocimiento del deudor, subrogándose del derecho al crédito, garantías, preferencias y privilegios sustanciales. Asimismo, en este análisis vemos que, de acuerdo al Código Tributario en su artículo 53, podemos analizar
las condiciones y los requisitos, ¿no? El pago debe efectuarse en el lugar, la fecha y la forma que establezcan las disposiciones normativas que se dicten al efecto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las declaraciones mensuales que tenemos, en los formularios IVA e IT, entonces ahí tenemos plazos, ¿no?, establecidos de acuerdo a las normas, y estos deben efectuarse en el lugar y en las fechas correspondientes, ¿no? Salvo que existiese alguna resolución prorrogando esta situación, ¿no? Entonces debemos cumplir con las normas establecidas para este efecto. Asimismo, otra de las condiciones o requisitos sería cuando existe el pago respecto al contribuyente cuando se efectúa la retención o percepción del tributo en la fuente o en el lugar y la forma que la administración tributaria disponga, ¿no? Asimismo, podemos observar que la administración tributaria podrá disponer fundamentadamente y con carácter general prórrogas de oficio para el pago de los tributos. En este caso no procede la convertibilidad del tributo en UFB, ¿no? La aplicación de intereses ni sanciones por el tiempo sujeto a prórroga. Es como les estaba mencionando anteriormente, una vez que el sujeto pasivo adquiere una obligación tributaria, ya sea esta mensual o anual, de acuerdo a lo que está descrita en la norma, y la obligación tributaria emitida por impuestos nacionales, de acuerdo a su actividad, entonces está obligado a presentar, en este caso, sus obligaciones, ¿no? Como ejemplo, sus obligaciones mensuales, de acuerdo a la terminación de su número de NIT. En este caso ya tiene establecida la fecha, ¿no? Entonces aquí nos menciona algunas condiciones pues, impuestas por la administración tributaria, serían las prórrogas, ¿no? Que son condiciones que la administración tributaria nos impone, ¿no?, para poder cumplir con nuestra obligación tributaria, ¿no? Asimismo, también vemos como condición o requisito para el pago de la deuda tributaria, se acreditará o probará mediante certificación de pago en los originales de las declaraciones respectivas, los documentos bancarios de pago o las certificaciones expedidas por la administración tributaria. ¿Ya? Y ahora, analizando lo que son las formas de extinción de la obligación tributaria mediante el pago, tenemos la forma más común, que sería el pago del tributo, que es realizada por el sujeto pasivo o tercero responsable en su declaración jurada, ¿no? Asimismo, otra forma sería, u otra modalidad de pago es la que resulta de la determinación que realiza la administración tributaria, ¿no? Asimismo, podemos decir que hay una diversidad de deudas, ¿no? Cuando la deuda sea por varios tributos o por distintos periodos, no menciona la norma que el pago se debe imputar a la deuda elegida por el deudor. De no hacerse esta elección, la imputación se hará a la obligación más antigua. Entre estas es la que sea de menor monto y así sucesivamente a las deudas mayores, ¿no? En ningún caso y bajo la responsabilidad del funcionario o la administración tributaria podrá negarse a recibir los pagos, ¿no?, que efectúen los contribuyentes, sean estos pagos parciales o totales, siempre que los mismos se realicen conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, ¿no? Estos pagos pueden realizarse en efectivo, también pueden realizarse por medios informáticos o digitales, es decir, vía internet, ¿no? Y actualmente hemos estado utilizando bastante el internet para hacer nuestro pago de las obligaciones tributarias mediante las cuentas bancarias, ¿no?
Y también los pagos se los puede realizar con los CDI, el cual constituye un título valor y sirve para pagar cualquier tributo, ¿no? Y también otra forma de extinción de la obligación tributaria mediante pago sería el cheque, ¿no? Este cheque debe estar correctamente emitido a la institución bancaria correspondiente para el respectivo pago del impuesto o tributo, ¿no? Ahora, independientemente del medio que se utilice, una vez que se efectúe, se da cumplimiento a la ley y se cumple el objeto de la relación jurídico-tributaria, ¿no? Asimismo, la administración tributaria se encuentra facultada, ¿no?, para conceder por una sola vez a solicitud de parte un plan de facilidades de pago de las deudas tributarias por el sujeto pasivo, si así lo considera pertinente. En este caso estamos hablando que de acuerdo al artículo 66, numeral 7 de la ley 2492, establece lo que son las facilidades de pago, ¿no? Y el Código Tributario en su artículo 55 nos menciona que la administración tributaria puede conceder por una sola vez con carácter improrrogable facilidades para el pago de la deuda tributaria a solicitud expresa del contribuyente, ¿no? En cualquier momento, inclusive estando iniciada la ejecución tributaria, en los casos y en las formas que reglamentariamente se determinen. Estas facilidades no procederán en ningún caso para retenciones y percepciones, ¿no?, que habíamos analizado en anteriores temas. Si las facilidades se solicitan antes del vencimiento para el pago del tributo, no habrá lugar a una aplicación de sanciones, ¿no? Entonces, si nos hacen una notificación y el sujeto pasivo o contribuyente quiere acogerse a una facilidad de pago, entonces puede, ¿no?, acogerse a la misma. Asimismo, para la concesión de facilidades de pago, la administración tributaria exige las garantías, ¿no?, y la misma las establece mediante reglamentación con carácter general hasta cubrir el monto de la deuda tributaria, ¿no? El rechazo de las garantías por parte de la administración tributaria debe ser fundamentado, ¿no? O sea, esta facilidad de pago es una opción más para que el contribuyente pueda cumplir con sus obligaciones tributarias, y a este efecto la administración tributaria no puede, ¿no?, rechazar esta solicitud, y nos menciona de que el rechazo debe ser fundamentado, ¿no? Asimismo, continuando con el análisis de las facilidades de pago, nos dice que en caso de estar en curso la ejecución tributaria, la facilidad de pago tendrá efecto simplemente suspensivo por cuanto al cumplimiento del pago en los términos definidos en normas reglamentarias dará lugar automáticamente a la ejecución de las medidas que correspondan adoptarse por la administración tributaria según corresponda el caso, ¿no? Asimismo, podemos ver algunas disposiciones relacionadas con las facilidades de pago, de acuerdo al Decreto Supremo 27310, que fue promulgado el 9 de enero del 2004, nos dice que en su reglamento al Código Tributario, el artículo 24, nos señala las facilidades de pago y nos menciona en este análisis que conforme a lo dispuesto en el artículo 55 anteriormente expuesto, la administración tributaria podrá, mediante una resolución administrativa de carácter particular, conceder facilidades de pago para las obligaciones generadas antes o después del vencimiento de los tributos que les dieron origen, ¿no?, tomando en cuenta las siguientes condiciones. Tienen que tomar la tasa de interés definida en el artículo 9 del Decreto Supremo, el plazo, que puede ser hasta 36 meses, que es la misma que fue posteriormente modificada, ¿no?, de acuerdo a otra resolución normativa de directorio. Asimismo,
se tenía que pagar, hacer un pago inicial, un pago de la garantía y de otras condiciones, ¿no? Y percepciones de tributo o aquellos que graben hechos inmediatos o tributos cuya liquidación y pago sea un requisito para la realización de trámites que impidan la prosecución de un procedimiento administrativo. Asimismo, los sujetos pasivos o terceros responsables que incumplan con la facilidad de pago no acordada o solicitada no podrán volver a solicitar facilidades de pago por la misma deuda o por una parte de ella, ¿no? La administración tributaria en estos casos ejecutará las garantías presentadas en primera instancia y las medidas coactivas señaladas en el Código Tributario Boliviano, ¿no? Si corresponde el caso. Asimismo, en el ámbito municipal, no procederá la transferencia de bienes inmuebles, ni vehículos automotores, ni cambios de radicatorias o alguna modificación que deseen realizar, en tanto exista una facilidad de pago vigente que esté relacionada con el impuesto que grava la propiedad del mismo, ¿no? Y también cuando la administración tributaria está facultada a emitir los reglamentos que contemplen lo dispuesto en el presente artículo. En la resolución normativa de directorio 10.1.15, la misma fue modificada por la resolución normativa de directorio 10.20.16, nos indica que para los requisitos, ¿no? de las facilidades de pago, la cuota mínima por mes será 200 UFB. Asimismo, requiere el pago inicial de la deuda, de toda la deuda, ¿no? Del 5%. Y también pide una garantía, ¿no? Esta garantía debe ser efectiva del 5 o 10% según la deuda. Y también puede ser una boleta de garantía bancaria a primer requerimiento, ¿no? La garantía que pide Impuesto Nacional, ¿no? Y vemos un nuevo escenario a partir del 2018, cuando se hacen las modificaciones al Decreto Supremo 27.310. Esta modificación se hace a través del Decreto Supremo 3442 en el año 2017, donde modifica el artículo 24 que anteriormente habíamos nombrado del Decreto Supremo 310 y nos dice si antes el número de cuotas era 36, ¿no? El número de cuotas de las facilidades de pago se han modificado ahora a 60 cuotas. Además, en esta modificación nos dice que si antes aplicaba sobre el monto de la deuda con la recaudación de sanciones, ¿no? Ahora el plan de pago solo se concede calculando el total de las multas sin reducción de sanciones, ¿no? Asimismo, la fiscalización continuaba su proceso con la concesión de la facilidad de pago. Ahora, solicitar un plan de pago, el proceso de fiscalización se da por terminado, ¿no? Y también interrumpe el tiempo de prescripción, ¿no? Entonces ahí tenemos otra modificación, ya a partir de la gestión 2018. Y también otra de las modificaciones es que los herederos o sucesores también pueden solicitar un plan de pago, ¿no? ¿Y por qué se modificaron con condiciones más drásticas, ¿no? Porque de acuerdo a lo anteriormente expuesto, ya las modificaciones a la solicitud del plan de pago, es evidente la ventaja del contribuyente, ¿no? Porque antes estaba considerada solamente 36 cuotas y ahora se considera 60 cuotas, la cual beneficia al contribuyente extendiendo, ¿no? Su facilidad de pago, su plan de pago, que esto equivale al lapso de 5 años, ¿no? Además, otro de los puntos dentro de la modificación
¿no? Que ya nos permite la reducción de sanciones, ¿no? Esto significa que antes de otorgar el plan de pago debe tomarse en cuenta las multas del 100%. Entonces, cuando nos hacen una fiscalización, por lo general nos envían, ¿no?, una vista de cargo, luego envían una resolución determinativa y hasta allí nos aplican ya el 20% de la consecución. Se va agravando el proceso de fiscalización y esto llega a un 100% de la multa. Todo esto siempre es establecido por el Código Tributario, ¿no? Asimismo, que en este periodo de pandemia vemos cómo se han publicado, ¿no?, distintas modificaciones respecto a las facilidades de pago, ¿no? En primera instancia, en la gestión 2018, hubo la publicación de la Resolución Normativa de Directorio 10-2008 con los puntos anteriormente expuestos. Posteriormente, esta fue modificada con la Resolución 10-2010. Posteriormente, la Resolución 10-2014. Y una de las últimas resoluciones es la 10-2018, donde se amplía, ¿no?, el pago de las facilidades de pago, valga la redundancia, ¿no?, para el cumplimiento de esta obligación. Por el tema de la pandemia, se ha ampliado hasta el 31 de agosto de la presente gestión el pago de esta obligación, ¿no? Entonces, siguiendo con el análisis, otra forma de extinción de la obligación tributaria sería la compensación. Tenemos un concepto básico donde nos dice que cuando un mismo contribuyente es deudor y acreedor de los tributos, puede compensar sus deudas y sus obligaciones tributarias. Esta compensación puede ser por los mismos tributos o impuestos o por diferentes tributos o impuestos exigidos por la misma administración tributaria según establezca la legislación, ¿no? Asimismo, vemos lo que establece la legislación tributaria de acuerdo al Código Tributario Boliviano. En su artículo 56 nos señala que la deuda tributaria podrá ser compensada total o parcialmente de oficio o a petición de parte en las condiciones de reglamentariamente se establezcan con cualquier crédito tributario líquido y exigible del interesado, provenientes de pagos indebidos o en exceso por lo que corresponde la repetición o la devolución previstas en este código. Asimismo, vemos que la extinción de la deuda tributaria por compensación deberá referirse a periodos no prescritos, ¿no?, comenzando por los más antiguos y aunque provengan de distintos tributos, a condición de que sean recaudados por el mismo órgano administrativo, ¿no? Una vez iniciado el trámite de compensación, este debe ser sustanciado y resuelto por la administración tributaria dentro del plazo máximo de 3 meses bajo responsabilidad de los funcionarios encargados del mismo, ¿no? A efectos de este cálculo para la compensación, no correrá ningún tipo de actualización sobre los débitos y créditos que se solicitan compensar desde el momento en que se inicie la misma compensación, ¿no? Analizando algunas disposiciones relacionadas, sería el Decreto Supremo también 27310, donde reglamenta el Código Tributario en su artículo 15 y señala que la compensación a que se refiere el artículo 56 de la Ley 2492 también procederá sobre las solicitudes de los sujetos pasivos o terceros responsables, ¿no? Y que estos realicen antes del vencimiento del tributo que desean compensar. Sin embargo, estas solicitudes no eximen del pago de las sanciones o la liquidación de la deuda tributaria conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la referida ley. En caso que la solicitud resulte improcedente, ¿no?,
La compensación de oficio procederá únicamente sobre deudas tributarias firme y exigible. Los procedimientos y mecanismos de compensación serán reglamentados por la Administración Tributaria. ¿Y quiénes podrán realizar la compensación tributaria? La compensación puede hacerla el propio contribuyente, la Administración Tributaria de oficio o a solicitud del contribuyente. También los pagos en exceso realizados por el contribuyente podrán ser compensados con otros tributos, ¿no? El Estado también puede devolver a los exportadores los tributos que pagaron por compras de insumos en el mercado interno para ser utilizados en los productos que luego son exportados. Ahora vamos a analizar la compensación como acción de repetición. Esta compensación consiste en solicitar al Estado la restitución de lo indebidamente pagado en exceso por concepto de tributo u otros componentes de la obligación y o deuda tributaria. Esta acción se encuentra reglamentada por la Resolución Normativa de Directorio 1024-5, ¿no? Promulgada el 9 de diciembre del 2005. Y lo que establece en este análisis el Código Tributario Boliviano, en su artículo 121, nos dice que su concepto es acción de repetición, es aquella que puede utilizar los sujetos pasivos y o directos interesados para reclamar a la Administración Tributaria la restitución de pagos indebidos o en exceso efectuados por cualquier concepto tributario, ¿no? Entonces, esto es lo que nos señala como concepto el Código Tributario, ¿no? Asimismo, nos señala el Código Tributario en su artículo 22 el procedimiento para la compensación y nos menciona que el directo interesado que interponga la acción de repetición debe acompañar la documentación que la respalde. Asimismo, la Administración Tributaria verificará previamente si el solicitante tiene alguna deuda tributaria líquida y exigible, en cuyo caso procederá a la compensación del oficio, dando curso a la repetición sobre el saldo favorable al contribuyente si lo hubiese, ¿no? Cuando proceda a la repetición, la Administración Tributaria se pronunciará dentro de los 45 días posteriores a la solicitud mediante la resolución administrativa expresa, rechazado o aceptado total o parcial la repetición solicitada y autorizando la emisión del instrumento de pago correspondiente que se le haga efectiva, ¿no? Asimismo, las disposiciones relacionadas a este decreto también es el Decreto Supremo 27310, donde nos reglamenta el Código Tributario y señala lo siguiente, ¿no? Nos menciona que la acción de repetición dispuesta en el artículo 121 y las siguientes de la Ley 2492 comprenden los tributos, intereses y multas pagadas indebidamente o en exceso, quedando facultada a la Administración Tributaria a detallar los casos por los cuales no corresponde su atención. Asimismo, la Administración Tributaria que hubiera recibido el pago indebido o en exceso es competente para resolver la acción de repetición en el término máximo de 45 días computables a partir del día hábil de la presentación de la documentación requerida. En caso de ser procedente, ¿no?, la misma Administración Tributaria emitirá una nota de crédito fiscal por el monto autorizado para la resolución correspondiente, ¿no? Asimismo, una vez que se ha analizado lo que es el procedimiento para la compensación de la acción de repetición, vemos en el cálculo del monto a repetir se aplicará la variación de la unidad de fomento publicada diariamente, ¿no?, por el Banco Central de Bolivia. Entonces, esto una vez se ha producido entre el día del pago indebido o en exceso hasta la fecha de la autorización de la emisión del instrumento del pago correspondiente.
Lo pagado para satisfacer una obligación prescrita no puede ser objeto a repetición, aunque el pago se hubiera efectuado en desconocimiento de la prescripción operada, ¿no? Cuando se niega la acción, el sujeto pasivo tiene expedita la vía de impugnación prevista en el título 3 del presente código, ¿no? Entonces, si por parte de la administración tributaria hay una negativa en la acción de repetición, el sujeto pasivo tiene o está facultado para impugnar, ¿no? Dicho rechazo. Asimismo, la compensación por acción de repetición, de acuerdo al Código Tributario Boliviano, en su artículo 123, analizamos la repetición solicitada por sustituto. Aquí, analizando, nos dice que los agentes de retención o percepción podrán solicitar la repetición de los tributos retenidos o percibidos indebidamente o en exceso y emposados al fisco, siempre que hubiera poder notariado expreso del contribuyente, ¿no? Entonces, si el contribuyente no puede realizar la solicitud, ¿no? de esta compensación de acción de repetición, por medio de la acción de repetición, puede haber un sustituto, ¿no? Pero este sustituto tiene que estar previamente notariado, ¿no? Habilitado con poder y notariado, ¿no? El mismo debe ser registrado, obviamente, en el Servicio de Impuestos Nacionales para poder realizar el trámite correspondiente, ¿no? Asimismo, de acuerdo a la compensación, la acción de repetición, en el artículo 124 del Código Tributario Boliviano nos habla de la prescripción de la acción de repetición. Y analizando, vemos que prescribirá a los 3 años la acción de repetición para solicitar lo pagado. Ya sea pagado indebidamente o en exceso. Asimismo, el término se computará a partir del momento en que se realizó el pago indebido o en exceso, ¿no? Entonces, se computará desde el momento del pago los 3 años, ¿no? A partir de ello ya prescribirá esta forma de extinción de la obligación tributaria, ¿no? Vemos a objeto de normar este tipo de extinción por compensación, se emitió una resolución normativa de directorio, la 1048 del 2013, que es un procedimiento para la solicitud de acción de repetición, ¿no? En el mismo tiene por objeto establecer los procedimientos ya para que se siga la acción de repetición solicitada ante impuestos nacionales, ¿no? Esto ocurre muchas veces, como nos decía el concepto, son pagos indebidos que se hacen. Entonces, para que podamos poder compensar, ¿no? Debemos cumplir con ciertos requisitos y por eso es que se ha normado esto, ¿no? Ese es el objeto, establecer ciertos procedimientos para poder iniciar o seguir la repetición solicitada, ¿no? Asimismo, esta resolución dispone que se aplicarán algunas definiciones, como por ejemplo el pago indebido, que es un pago que no se ha exigido por ley, el pago en exceso, que es un pago mayor al exigido por ley, ¿no? Muchas veces hacemos pagos en exceso por algún error al digitar, entonces ahí tenemos un pago mayor al exigido, ¿no? Asimismo, los titulares los contribuyentes, que ya sea de la persona natural o la persona jurídica, el titular del NIF, ¿ya? Puede solicitar, ¿no? Esta acción de repetición
el agente de retención también, o de percepción, o los directos interesados, entendiéndose estos últimos anteriormente como personas naturales o jurídicas que efectuaron un pago indebido o en exceso por un concepto tributario, ¿no? Entonces, a la muerte del titular, los herederos podrán solicitar la acción de repetición que habíamos mencionado. Asimismo, en procesos de reorganización de empresas, es decir, cuando exista fusión, escisión o transformación, la acción de repetición puede ser ejercitada por la empresa nueva o la empresa transformada. Asimismo, se hace un análisis para el cálculo del importe. En todos los casos, el importe a repetir incluirá lo indebidamente pagado o lo pagado en exceso anteriormente mencionado, con mantenimiento de valor aplicando una variación de la unidad de fomento, ¿no?, que es producida entre el día del pago indebido o en exceso a la fecha de emisión de la resolución administrativa de aceptación de la acción de repetición. También vemos que la acción de repetición prescribe a los 3 años, como habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Estos son computables a partir del momento en que se realizó el pago indebido o el pago en exceso hasta la presentación de la solicitud. Dicho cómputo será suspendido por las causales previstas anteriormente que habíamos mencionado, ¿no?, en el artículo 62 del Código Tributario, ¿no?, siempre que estén vinculadas al reclamo del pago indebido o al pago en exceso, ¿no? Procede la acción de repetición en los siguientes casos: cuando exista pagos indebidos, cuando exista pagos en exceso efectuados por cualquier concepto tributario, ¿no?, entendiéndose como tales los pagos por determinación del sujeto pasivo o tercero responsable o por el Servicio de Impuestos Nacionales. También son pagos indebidos la multiplicidad de pagos. Asimismo, pueden ser los pagos realizados estando en curso un proceso contencioso administrativo, cuando el fallo fuera favorable al demandante, de acuerdo a lo establecido en las disposiciones y normativas que regulan, ¿no?, dicho proceso. Asimismo, no procede a la acción de repetición en los siguientes casos: el impuesto a las transacciones, ¿no?, que es pagado por la venta de bienes inmuebles, de bienes muebles o de otros bienes o servicios cuando se produzca la rescisión, el desistimiento o devolución de los mismos, ¿no?, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso A y B de los artículos 3 del Decreto Supremo 21.532. Asimismo, el saldo resultante de compensar del impuesto sobre el IUE efectivamente pagado, no procede, ¿no?, para una acción de repetición, ¿no? Y el impuesto al valor agregado, excepto en el caso de pagos indebidos o en exceso, ¿no?, un pago en exceso que no pueda ser compensado por cese de actividades. Entonces, ahí no procede la acción de repetición. Asimismo, el IVA de importaciones y el crédito fiscal acumulado IVA en caso de cese de actividades, ¿no? También no procede el saldo a favor acumulado de RCIVA en caso de cese de actividades o cambio de agentes de retención en caso de dependiente. El pago emergente de actos administrativos firmes o de actos jurisdiccionales con capacidad de cosas juzgadas, excepto por pagos en exceso que surjan de una liquidación final que verifique el pago de exceso, ¿no? Asimismo, el impuesto directo a los hidrocarburos por la forma del tratamiento establecido, ¿no?, de acuerdo a la normativa y a las leyes y decretos reglamentarios, ¿no? Asimismo, no establece la compensación por la acción de repetición, los agentes de retención o percepción
Es decir, cuando el pago indebido o el pago en exceso haya sido efectuado por un sustituto en su calidad de agente de retención o percepción, se consideran lo siguiente, ¿no? Si el pago indebido en exceso fue realizado por un agente de retención o percepción, siendo este el único afectado, este seguirá la acción de repetición previa presentación y evaluación de los documentos contables y otros que sean solicitados y que acrediten, ¿no? Que es un agente de retención o percepción. Estos documentos son solicitados por la Administración Tributaria para dar proceso a la acción de repetición, ¿no? Estos documentos deben estar también debidamente notariados, ¿no? Y registrados en el Servicio de Impuestos Nacionales. Asimismo, en este análisis existen procedimientos, ¿no? para realizar la compensación de la acción de repetición. Los tipos de solicitud se establecen los siguientes tipos de solicitud de acción de repetición, ¿no? Una sería la solicitud de pago indebido. Esta debe demostrar ante la Administración Tributaria la existencia de la obligación tributaria a la que se dirigió el pago, conforme disposiciones reglamentarias emitidas, ¿no? Entonces, la Administración Tributaria nos solicita, ¿no? Demostrar estos pagos indebidos mediante la declaración jurada correspondiente al pago indebido o al pago en exceso, ¿no? de esta deuda tributaria para poder ser compensada. Asimismo, las solicitudes por pagos en exceso se debe identificar el documento de la deuda al que se dirigió el pago en exceso. Cuando se trate de una declaración jurada, esta debe ser rectificada conforme a lo establecido, y cuando se trate de otros documentos de deuda, se debe demostrar ante la Administración Tributaria la existencia del pago en demasía, ¿no? Entonces, esos son los documentos que se deben, los tipos de solicitudes que se deben presentar de acuerdo al procedimiento para la compensación de acción de repetición. Asimismo, la presentación de la solicitud debe ser el titular de la acción registrado o no en el padrón de contribuyentes, debe llenar un formulario, ¿no? El mismo que se encuentra en la oficina virtual, y que es el formulario 576, ¿no? El mismo se debe llenar a través de su oficina virtual. Una vez que sea llenado este formulario, debe ser impreso y firmado y con el número de trámite que se genera en el sistema, ¿no? Para que la persona o el contribuyente se apersone en la plataforma del Departamento de Recaudaciones de Impuestos Nacionales, de acuerdo a su jurisdicción, debiendo el titular de la acción acompañar los documentos legales, ¿no? En un plazo de 5 días hábiles posterior al envío de este formulario. La fecha en la que se considera formalmente recibida la solicitud no existen observaciones, ¿no? Asimismo, de existir observaciones a los documentos de respaldo al formulario, el titular de la acción podrá subsanar las mismas dentro del plazo previsto en el párrafo 3 anteriormente descrito, ¿no? Se debe verificar los errores en el llenado del formulario o el incumplimiento de lo señalado en los párrafos 1 y 2, y la solicitud será considerada como no presentada y su registro será eliminado del sistema, pudiendo nuevamente el solicitante realizar el trámite, ¿no? Como anteriormente lo habíamos mencionado. Cuando la acción de repetición sea por un pago de exceso realizado, en una declaración jurada y su rectificatoria requiera la aprobación de la Administración Tributaria, la solicitud será considerada formalmente recibida, ¿no? A partir de la fecha en la que el titular sea notificado con una resolución administrativa que aprueba la rectificatoria. En caso, si la rectificatoria mencionada fuese rechazada, ya por la Administración Tributaria,
Una vez vencido el plazo de impugnación de la misma, la Administración Tributaria considerará como no presentada también la solicitud de repetición, ¿no? De la misma manera, el titular de esta acción desiste de la solicitud de aprobación de rectificatoria, ¿no? ¿Y cuáles son los requisitos para solicitar la compensación? El titular de la acción deberá presentar dentro de los 5 días hábiles posteriores al envío del formulario 576 mediante su oficina virtual y en plataformas de recaudaciones de impuestos nacionales, de acuerdo a su jurisdicción. Debe presentar la declaración jurada o boleta de pago, en la cual se realiza un pago indebido o un pago en exceso, ¿no? Esta debe presentarse como fotocopia y en originales. El original será devuelto una vez se verifique, ¿no? En la base de datos. Asimismo, la declaración rectificatoria cuando corresponda, ¿no? Si es que es una rectificación, se debe presentar también fotocopia y un original, ¿no? Asimismo, si la declaración jurada requiere de rectificatoria con aprobación de la Administración Tributaria, se debe presentar la fotocopia del memorial de la solicitud de rectificatoria con fines para la acción de repetición, ¿no? Eso se debe especificar en ese documento. Y el proyecto de rectificatoria con el sello de la recepción, ¿no? La documentación que respalda la inexistencia de las obligaciones tributarias cuando se trate de un pago indebido o la inexistencia del pago en exceso. Asimismo, también se debe adjuntar para este trámite las fotocopias del documento de identidad vigente del titular de la acción o representante legal o apoderado, ¿no? Cuando la administración de la acción de repetición sea interpuesta por tercero, o deberá acreditarse además de la documentación señalada en los párrafos anteriores, ¿no? Si es un contribuyente jurídico, debe presentar un testimonio de poder notariado, ¿no? Para realizar este trámite y recoger los valores a ser emitidos también con los respaldos correspondientes, ¿no? Ya que debe estar registrado en impuestos nacionales mediante PER para poder realizar estos trámites. En caso de la existencia de 2 o más herederos, el testimonio debe expresar la conformidad de los mismos, ¿no? Para consignar solo a uno de ellos como beneficiario del valor a ser emitido, ¿no? Porque estas compensaciones se emiten en valores, ¿no? En el caso de pagos indebidos o en exceso, el impuesto a las transacciones por transacciones de bienes, la acción de repetición podrá ser solicitada por un directo interesado, ¿no? Siempre que esté autorizado mediante un poder notariado, ¿no? Por quien es sujeto pasivo del impuesto, ¿no? O sea, por el contribuyente en este caso, establecido en el Decreto Supremo 21.532. Asimismo, hacemos referencia en este trabajo a la verificación y recepción de los documentos, ¿no? El funcionario del Departamento de Recaudaciones verifica toda la documentación dentro de los 5 días posteriores al envío del formulario 576 mediante la oficina virtual y coteja los datos consignados en los mismos con los documentos físicos que se han presentado, ¿no? Anteriormente descritos. La recepción de la documentación que se presenta, eso no implica reconocimiento del derecho de la acción de repetición, ¿no? Simplemente es un trámite previo, ¿no? Para la aceptación o reconocimiento de esta acción. Además, se puede presentar documentación adicional. Si el titular de la acción debe presentar en los plazos señalados toda la documentación adicional en caso de que la Administración Tributaria nos pueda solicitar, ¿no? Para la tramitación de dicha acción. Asimismo, el Departamento de Recaudaciones, una vez que se le entrega la documentación, ya en la interposición de la acción de repetición en el área operativa a la que corresponde el control del cumplimiento de la obligación tributaria para la cual se realizó el pago o un pago en exceso o indebido,
a objeto de que se emita un informe con pronunciamiento sobre la procedencia de la acción de repetición, el mismo debe ser enviado al departamento jurídico, ¿no? Para la emisión de la resolución administrativa de aceptación o de rechazo. Asimismo, dentro de lo que son las resoluciones administrativas de aceptación o rechazo, en esta investigación vemos que es evaluada la solicitud de acción de repetición en el plazo máximo de 45 días, ¿no? Los mismos son computables a partir de la fecha donde se considera formalmente recibida la solicitud, excepto cuando corresponda lo dispuesto en el artículo 9 de dicha disposición, ¿no? La Administración Tributaria emitirá una resolución administrativa, ya sea de rechazo o aceptación total o parcial de la restitución solicitada. Asimismo, la Administración Tributaria de aceptación de la acción de repetición será notificada, ¿no? Conforme a lo que dispone el Código Tributario Boliviano. En caso de emitirse una resolución administrativa de rechazo, ¿no? Que también ocurre esto, la misma será notificada, ¿no? Conforme a lo previsto de acuerdo a ley. Y lo siguiente del mismo el cuerpo legal, puede el solicitante ya ejercitar las vías de impugnación previstas por ley, ¿no? Asimismo, en el artículo 16 del Código Tributario nos menciona la emisión del SENOCREF. A partir de la notificación de la resolución administrativa de aceptación de esta acción de repetición, ¿ya? La Administración Tributaria procede a la emisión de certificados, ¿no? De nota de crédito fiscal. El sujeto pasivo o el contribuyente, que es el directo interesado de la acción, tiene un plazo de 60 días ya a partir de la emisión de los valores para recoger. Una vez que vence este plazo, los valores quedarán nulos, ¿no? Entonces puede solicitar expresamente la reimpresión de estos certificados de nota de crédito fiscal o también llamados SENOCREF por el importe determinado en la resolución administrativa cuando haya sido aceptada, ¿no? Esta acción de repetición. Pero para proceder a esta reimpresión de los títulos o valores, la Administración Tributaria considera la actualización con mantenimiento de valores señalada, ¿no? En la resolución administrativa de aceptación total o parcial. Asimismo, en forma previa realiza una nueva verificación de las deudas ejecutoriadas. En caso de existir las últimas, se procederá con la compensación de oficio, ¿no? La entrega de estos certificados de nota de crédito fiscal llamados SENOCREF se realiza previa acreditación de la identidad del titular de la acción o de su representante, ¿no? Mediante la presentación de su carta de identidad, ya sea una persona natural o del poder específico en caso de que sea una persona jurídica, ¿no? Asimismo, vemos que posteriormente en impuestos nacionales, para hacer esta solicitud de compensación de acción de repetición, utilizaba el formulario 576, ¿no? La cual se encuentra en la plataforma de la oficina virtual, y la misma fue modificada ya por el formulario 576 versión 2 para realizar la solicitud de acción de repetición, ¿no? Este formulario se encuentra únicamente en la oficina virtual de cada contribuyente, ¿no? Cuando realiza el trámite, ¿no? Asimismo, dentro de lo que son las formas de extinción de las obligaciones tributarias, tenemos el análisis de la confusión. En su concepto,
en este análisis vemos que la confusión nos dice que existe extinción de la obligación tributaria por confusión cuando el sujeto activo adquiere al mismo tiempo la situación de sujeto pasivo, ¿no? Por ejemplo, vamos a citar cuando un municipio adquiere un bien inmueble, ¿no? Esto sea por expropiación, y de otra forma de adquisición resulta ser al mismo tiempo el sujeto pasivo y el sujeto activo, ¿no? Entonces, cuando el municipio adquiere un bien inmueble por expropiación, aquí se da este concepto, ¿no? Por confusión, es decir, que está actuando como sujeto pasivo y como sujeto activo. Para tener un poquito más claro qué es la expropiación, vamos a analizar, nos dice que la expropiación es la acción y efecto de expropiar. Este verbo hace referencia a la conducta desarrollada por administración pública, ¿no? Para privar a una persona de la titularidad de un bien. Como ejemplo, una casa, una empresa o una fábrica, ¿no? O también de un derecho a cambio de una indemnización. Asimismo, vemos que nos señala el Código Tributario, ¿ya? Respecto a la confusión en su artículo 57, señala que se produce la extinción por confusión cuando la administración tributaria titular de la deuda tributaria quedará colocada en la situación de deudor de la misma, ¿no? Como consecuencia de la transmisión de bienes o derechos de sujetos al tributo. Asimismo, tenemos la aplicación del precepto no es frecuente en el campo tributario, ¿no? Y solamente atisbamos la posibilidad fáctica de esta figura extintiva en el caso de que el ente creador del tributo sea sucesor a título universal de los bienes del contribuyente, ¿no? Asimismo, también se puede tomar en cuenta la donación o expropiación de bienes si contaban con deudas tributarias hacia el Estado, gobernación y un municipio, ¿no? Entonces, cuando el contribuyente tiene una deuda tributaria, ya sea al Estado, a la gobernación o al municipio, ¿ya? El Estado puede expropiarse, ¿no? De esos bienes para hacer el pago de la extinción de esa obligación tributaria, ¿no? Entonces, y es ahí cuando existe esta forma de extinción, donde el Estado, el gobierno o el municipio actúa como sujeto pasivo o sujeto activo, ¿no? Siguiendo con las formas de extinción de la obligación tributaria, vamos a analizar lo que es la condonación, y en su concepto nos dice que es la extinción de la obligación tributaria o de su fiscalización o cualquiera otra modalidad de obligación por la promulgación de una ley expresa. Esta ley debe tener aplicación general, ¿no? Y señalar concreta y expresamente los alcances de esta condonación que puede, además de la obligación tributaria principal, incluir multas e intereses, ¿no? Lo que establece el Código Tributario en su artículo 58 señala que la deuda tributaria podrá condonarse parcial o totalmente solo en virtud de una ley dictada con alcance general, ¿no? En la cuantía y con los requisitos que en la misma se determinen. Continuando con las formas de extinción de la obligación tributaria, vamos a seguir analizando lo que es la prescripción, ¿no? La prescripción es una modalidad de extinción también de la deuda tributaria que se produce por el solo transcurso del tiempo, ¿no? Esta extinción está referida por lo general al pago de la obligación tributaria, a la fiscalización y a todos los elementos que acompañan al tributo prescrito. En materia tributaria,
se extinguen básicamente por dos cosas, ¿no? Una serían las acciones de la administración tributaria para cobrar impuestos y la segunda sería por contravenciones tributarias, ¿no? Analizando la prescripción, nos dice que la prescripción se basa en que ambos, tanto el contribuyente como la administración tributaria, olvidan esta deuda por un tiempo, ¿no? O sea, que ambos no hacen nada, ni reclaman ni solicitan nada, ¿no? Si esta situación se mantiene por un lapso de tiempo determinado, el derecho de fiscalizar y cobrar por parte de la administración tributaria caduca, ¿no? Y lo que nos establece el Código Tributario, en su artículo 59, establece que prescriben a los 4 años de la gestión 2012, ¿no? Serían 5 años a partir de la gestión 2013, y así sucesivamente, ¿no? Van aumentando los años, ¿no? ¿Cuándo se prescribirá? En la gestión 2014 serían 6 años. En la gestión 2015, 7 años. En la gestión 2016, 8 años. Y así sucesivamente va aumentando los años hasta llegar a la gestión 2018, donde son 10 años a partir de esta gestión para las acciones de la administración tributaria, ¿no? Las acciones de la administración tributaria prescriben, ¿no? Y estas acciones son controlar, investigar, verificar y fiscalizar los tributos, ¿no?, de los contribuyentes. Asimismo, prescribe la determinación de la deuda tributaria y también prescribe la imposición de sanciones administrativas, ¿no? El término precedente se ampliará en 3 años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con las obligaciones de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario al que no corresponde, ¿no? Asimismo, el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los 5 años. Actualmente, la facultad de ejecutar también la deuda tributaria determinada es imprescriptible, ¿no? Tenemos, actualmente se ha planteado un nuevo perdonazo para bajar la extinción de la deuda, ¿ya? Hay un proyecto, no sé si han escuchado, un anteproyecto a la norma donde busca modificar, ¿no?, la ley 2492 referente al Código Tributario Boliviano. Y el Ministerio de Economía plantea un perdonazo, ¿no? Y también plantea reducir el tiempo en que la deuda tributaria se extinga. Es decir, como habíamos expuesto, de 8 a 4 años, ¿no? Entonces, aquí en el cuadro que tenemos, el que hemos analizado anteriormente, de acuerdo a lo que establece el Código Tributario, vemos que en la gestión 2012 su ampliación para el plazo de la prescripción de la deuda tributaria será a los 4 años, ¿no? En lo que es la gestión 2013 será 5 años. Asimismo, en la gestión 2014 se computará 6 años, en la gestión 2015 se computará 7 años, en la gestión 2016 8 años, en la gestión 2017 9 años y en la gestión 2018 10 años, ¿no? Entonces, eso es lo que busca modificar este proyecto, ¿no? También disminuir esa prescripción de la deuda tributaria en ese tiempo, ¿no? Asimismo, la propuesta que inserta este proyecto de la modificación del Código Tributario, en el Ministerio de Economía prevé enviar, para que sea aprobado, ¿no?, en la Asamblea Legislativa,
la facultad de la administración tributaria para controlar, investigar, verificar, fiscalizar y determinar el tributo, asimismo también de imponer sanciones administrativas y ejercer la facultad como administración tributaria que prescriba en 4 años, ¿no? En los antecedentes del documento menciona, ¿no?, en la ley 812 que se hicieron ciertas modificaciones al artículo 59 en el que se produce la prescripción de 10 a 8 años. Asimismo, hay un informe presentado por el Viceministerio de Política Tributaria, el Ministro de Economía, donde señala que con el fin de otorgar mayor certeza jurídica para los contribuyentes, es necesario modificar el régimen de prescripción reduciendo los años, ¿no? Incluso se ha argumentado que los periodos de regulación permitiendo que los contribuyentes paguen deudas recientes y no así las históricas, ¿no? O sea, las deudas antiguas, por lo que ahora existe una importante cartera, ¿no?, de mora en los entes recaudadores, por lo que no es necesario adoptar medidas más efectivas. Asimismo, sobre la extinción de la deuda, este anteproyecto señala que la modificación de la ley 291, las administraciones tributarias deben ahondar esfuerzos, ¿no?, y asignar recursos para cobrar deudas por su antigüedad, las mismas que resultan incobrables, ¿no? Este hecho hace que se incremente la carga laboral sin lograr unos resultados efectivos, ¿no? Porque muchas veces los contribuyentes no pagan o se acogen a ciertas modalidades de prescripción de la deuda también, ¿no? Y eso hace que disminuya la mora tributaria, ¿no? Por eso, en ese sentido, que Impuestos Nacionales tiene un monto de deuda tributaria en la gestión 2019, solamente alcanza a 41.465 millones de bolivianos, ¿no? Este monto en la mora tributaria registró un crecimiento sostenido durante las gestiones anteriores, ¿no? O sea, durante estos 10 años anteriores, hasta que supera el 30% de la recaudación tributaria alcanzada en el 2019, ¿no? Dentro de las disposiciones transitorias de esta propuesta también se plantea un perdonazo. Eso no quiere decir que los sujetos pasivos o terceros responsables con deudas tributarias a favor del nivel central con periodos fiscales anteriores a la gestión 2020 hasta el 15 de mayo de 2020 podrán efectuar un pago único al contado del tributo omitido con un único interés del 2% anual, ¿no? Actualmente tiene el interés del 4%. Y también quieren que se beneficie con una ley de condonación de mantenimiento de valor, ¿no? Y el 10% de las multas por delitos y contravenciones que surjan del no pago del tributo o la devolución indebida de tributo, ¿no? También proponen acogerse a facilidades de pago que habíamos mencionado anteriormente y que el interés ya no sea, ¿no?, el 5 y el 10%, sino que sea un interés único anual del 4% en todo el periodo de la mora para beneficiarse con la condonación anterior, ¿no? Entonces, eso es el expresidente de Impuestos Nacionales afirmó que ahora solo se puede fiscalizar 4 años previos, ya que la administración tributaria es muy complicado cobrar, ¿no? Por eso que no es bueno mantener los 8 años, ¿no? Por eso es que se ha propuesto esta modificación. Asimismo, el presidente de Impuestos Nacionales, el expresidente de Impuestos Nacionales, indicó que eso beneficiaría mucho a las empresas y al universo de los contribuyentes, ¿no? Porque tienen que cargar bastante documentación fiscal y por un periodo de 10 años, ¿no? Por eso también es bueno que se apruebe este proyecto, ¿no? Y en el caso del perdonazo, este tiene como objetivo el subir la recaudación, ¿no? Ya que está a la baja y las proyecciones para este año, por todo esto que ha suscitado, pues no son muy alentadoras, ¿no? El tema de recaudación tributaria, ya que la crisis que está a nivel mundial
y obviamente nacional, se ha suscitado al cierre de muchas empresas, muchos NID, ¿no? Muchas empresas tanto unipersonales como jurídicas han estado cerrando, ¿no? Entonces las cifras de recaudación por eso no son muy alentadoras, ¿no? Ese es el fondo por el que no sé de qué forma garantiza que el valor para subir, tomando en cuenta que hay muchas deudas ficticias también, ¿no? Asimismo, se plantean ciertos detalles para las prescripciones de las deudas tributarias, como por ejemplo sería el plazo, ¿no? En la propuesta de la modificación del artículo 60 sobre lo que es el cómputo, se señala que el término de la prescripción para controlar se computará a partir del primer día del año calendario siguiente al vencimiento del plazo para la declaración y determinación y pago del tributo, ¿no? Asimismo, en su contenido hace una referencia, ¿no? De que el término de la prescripción para imponer sanciones administrativas se computará a partir del primer día del año calendario del siguiente a la comisión de la contravención tributaria, ¿no? Dentro de los detalles de prescripción de las deudas tributarias propuestas también está la ejecución, donde menciona que el término de la prescripción para ejercer la facultad de ejecución tributaria se computará a partir del primer día del mes siguiente a aquel que se haga la declaración, la de liquidación o resolución administrativa o resolución judicial que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria de acuerdo al artículo 108 del Código, ¿no? Asimismo, tiene otras disposiciones, mientras que la modificación del artículo 61, solo por interrupción, señala que el cómputo del mismo de prescripción se interrumpe por la notificación del sujeto pasivo, por reconocimiento expreso o tácito de la obligación tributaria y por la solicitud de facilidades de pago, ¿no? Asimismo, habrá que analizar un cuadro del cálculo de la deuda, ¿no? Es un elemento el tiempo, pero también lo fundamental es el cálculo de esta deuda, ¿no? Es importante decir que si se tiene una deuda, se le cobrará un interés sobre el interés, pero en el sector tributario sucede que eso es anatocismo, ¿no? Y pasa hasta hoy porque en el artículo 47 del Código Tributario así lo dispone, ¿no? Y tiene que haber un cálculo de interés compuesto, ¿no? Entonces, por otro lado, el tema también tiene que ver con la eficiencia que debe haber de parte de la administración tributaria, ¿no? Entonces, respecto al perdonazo, lo que hace es penalizar al que cumple, ya que muchos preferirán no pagar y luego acogerse a estos beneficios, ¿no? Entonces, esto está en análisis, la promulgación de modificaciones al Código Tributario, ¿no? Siguiendo con el tema, vemos que ¿qué es la resolución determinativa? La resolución determinativa es un acto administrativo por la cual la administración tributaria establece la existencia del hecho generador, la cuantía de la deuda tributaria tipificada, el ilícito tributario, y establece sanciones, ¿no? Asimismo, las causales de la interrupción al respecto, el Código Tributario en su artículo 61 nos dice que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto pasivo con la resolución determinativa, ¿no? Asimismo, también se interrumpe por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable o por la solicitud de facilidades de pago, ¿no? Entonces, en algunos casos, el sujeto pasivo está en desconocimiento de que ese documento o esa obligación ha prescrito, entonces se interrumpe esta prescripción cuando realiza, ¿no?, el pago de su obligación.
O asimismo, cuando se solicitan facilidades de pago, ¿no? También es ahí cuando se prescribe la deuda, ¿no? Asimismo, otra causal de interrupción sería interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. Otras causales de suspensión, de acuerdo al artículo 62 del Código Tributario, es el curso de la prescripción se suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada, ¿no? O sea, cuando es notificado el contribuyente, es ahí cuando se suspende, ¿no?, la prescripción. La suspensión se inicia en la fecha de notificación respectiva y se extiende por 6 meses. Asimismo, otra causal de suspensión sería la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo, ¿no? Asimismo, las solicitudes para la prescripción. Tenemos esta forma de extinción de la obligación tributaria no opera de oficio, ¿no?, sino que es a petición de parte. Corre por cuenta del sujeto pasivo o tercero responsable efectuar la solicitud ante la administración tributaria, ¿no?, con un debido respaldo legal, los antecedentes y una adecuada fundamentación con la cual demuestre la procedencia de esta solicitud, y la misma es analizada por la administración tributaria. Asimismo, debe ser obligatorio que la administración, que responda a la administración tributaria mediante una resolución expresa, ¿no? También debe ser notificada legalmente para interponer las acciones de defensa otorgadas por ley. Vamos a continuar con el tema número 7. El tema número 7, vamos a hacer referencia a lo que es el Servicio de Impuesto Nacional. En este tema vamos a ver la naturaleza jurídica, ¿no? El Servicio de Impuestos Nacionales es una entidad de derecho público, ¿no?, autárquica, con independencia administrativa, funcional, técnica y financiera, ¿no?, con jurisdicción y competencia en todo territorio nacional, personería jurídica y patrimonio propio, ¿no? Asimismo, las funciones de Servicio de Impuestos Nacionales es administrar el sistema de impuestos y tiene como misión optimizar las recaudaciones mediante la administración, aplicación, recaudación y fiscalización eficiente y eficaz de los impuestos internos, ¿no? Asimismo, pretende optimizar las recaudaciones, la orientación y facilitación del cumplimiento voluntario, veraz y oportuno de las obligaciones tributarias, y mediante la cobranza y sanciones de los que incumplen de acuerdo a lo que establece el Código Tributario, ¿no? ¿Y qué es de las atribuciones de Servicio de Impuestos Nacionales? Sus atribuciones
las más importantes son cumplir y hacer cumplir las normas. Otra de sus atribuciones son dictar las normas reglamentarias, ¿no? Que son publicadas mediante resoluciones normativas de directorio y sus modificaciones al respecto. Asimismo, promover la conciencia tributaria en la población, ¿no? Asimismo, tiene como atribución recaudar las deudas tributarias en todo momento, ya sea esta por una vía voluntaria o ejerciendo su facultad de ejecución fiscal, ¿no? También otra de sus atribuciones es de absolver consultas de carácter tributario de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario. Asimismo, dentro de sus atribuciones está mejorar los servicios de atención a los contribuyentes, también intervenir en las demandas y recursos contra los actos de la administración tributaria. Otra de sus atribuciones es prevenir y reprimir las infracciones e ilícitos tributarios y así como requerir a terceros información necesaria que tenga un efecto tributario, ¿no? Tenemos esta pequeña reseña que dice: pagar impuestos es liberarnos económicamente y no ser mendigos, ¿no? ¿Y cuál es su estructura organizativa de Servicio de Impuestos Nacionales? La estructura orgánica de Impuestos Nacionales se adecua a los objetivos de la institución y lo que establecen, ¿no? Serían a nivel de directorio, a nivel ejecutivo, el nivel de apoyo y de control, asimismo el nivel operativo, ¿no? ¿Y quiénes conforman el directorio? El directorio es la máxima autoridad normativa de impuestos nacionales, que es responsable de definir sus políticas estratégicas, planes y programas administrativos y operativos. Este directorio estará conformado por el presidente ejecutivo y 5 directores. Asimismo, el del nombramiento del directorio nos dice que serán designados por el presidente del Estado plurinacional, como lo hemos venido viendo, ¿no? En estos últimos tiempos. El directorio es designado por el presidente del Estado, ¿no? De ternas conformadas y aprobadas por 2/3 de votos en los diputados nacionales presentes en sesión de Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Y quién es el presidente ejecutivo? El presidente ejecutivo actualmente es el señor Alfredo Troche, quien es la máxima autoridad ejecutiva del Servicio de Impuestos Nacionales, de reconocida capacidad e idoneidad profesional, y él ejerce sus funciones a tiempo completo y con dedicación exclusiva, ¿no? Respecto al patrimonio del Servicio de Impuestos Nacionales, forma parte los bienes muebles, inmuebles y activos intangibles de su propiedad y los que son asignados por el Estado para su funcionamiento. Respecto a sus recursos económicos, las asignaciones presupuestarias del Tesoro General de la Nación hasta un 2%, ¿no? De la recaudación efectiva de los impuestos internos de la gestión fiscal inmediatamente anterior, ¿no? Asimismo, vamos a analizar un pequeño cuadro de la evolución de la recaudación de impuestos, ¿no? Aquí vemos en la gestión 1998 que se recaudó 3.912.000. En comparación a los siguientes años ha ido creciendo, ¿no? Vemos en la gestión 99 un crecimiento, en la gestión 2000 ha ido creciendo, y vemos aquí en la gestión 2010 que también ha crecido significativamente en comparación a la gestión 99, ¿no? Que vemos la recaudación total en la gestión comprendida del año 98 a la 2013,
esto está expresado en millones de bolivianos, ¿no? Entonces aquí, en la gestión 2013, hemos logrado recaudar 45.839 millones de bolivianos en comparación a la gestión 98, ¿no? Vemos cómo año a año el Servicio de Impuestos Nacionales ha ido recaudando y evolucionando en su recaudación, ¿no? Entonces, la administración tributaria, respecto a su recaudación de impuestos, tuvo una buena gestión, ¿no? Y un buen control en el tema de recaudación. Asimismo, respecto a la visión del Servicio de Impuestos Nacionales, el Servicio de Impuestos Nacionales es una institución, ¿no?, transparente, innovadora, con valores, con compromiso y el interés social que facilita el pago de impuestos y contribuye a la construcción de una cultura tributaria, ¿no? Asimismo, el Servicio de Impuestos Nacionales tiene como misión proveer al Estado de los recursos generados por impuestos nacionales, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de las bolivianas y los bolivianos, ¿no? Entonces, al parecer, el SIN está cumpliendo con su misión, ¿no? Asimismo, vamos a analizar lo que son los objetivos estratégicos de impuestos nacionales, ¿no? El objetivo estratégico número 1 es disminuir la evasión y la mora tributaria. Asimismo, tiene como objetivo estratégico incrementar el universo de contribuyentes efectivos, ¿no? Si bien es cierto, Impuestos Nacionales tiene bastante grande el universo de contribuyentes, pero no todos son efectivos, ¿no? Entonces, muchos de ellos se mantienen pasivos por el no pago de sus impuestos, ¿no? Y asimismo tenemos otro objetivo estratégico, que sería el de reforzar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias con una mayor cultura tributaria y seguridad en las fronteras, ¿no? ¿Y cuáles son las políticas del Servicio de Impuestos Nacionales? Dentro de sus políticas tenemos la política de generación de ingresos, asimismo la política de fortalecimiento institucional, la política de cultura tributaria, la política de comunicación y la política de mejoramiento de procesos, ¿no? Dentro de los grandes avances que ha obtenido o se han ido presentando en estos años que tiene Impuestos Nacionales, vemos su creación y desarrollo. Dentro de ello, un avance sería el padrón biométrico llamado PBD, donde se realizan los trámites, aperturas de NID, ¿no? Entonces, hay distintos trámites que nos ofrece la oficina virtual y también en plataformas, que se concluyen también en plataforma otros trámites. Asimismo, otro avance sería la oficina virtual, ¿no?, en el cual se pueden realizar todo lo que son las declaraciones mensuales, anuales y todas las obligaciones las cuales tienen los contribuyentes. Asimismo, tenemos lo que es la cultura tributaria, ¿no?, el cual Impuestos Nacionales hace gestiones permanentes, ¿no?, para la información del contribuyente, ya sea por seminarios, cursos y cualquier otra información que pueda ser de beneficio para los contribuyentes. Dentro de estos grandes avances de impuestos, de Servicio de Impuestos Nacionales, vemos que el padrón biométrico digital brinda mayor seguridad y confiabilidad, ¿no?, en la identificación y registro, ¿no?, ya que ahora permite al contribuyente realizar procesos desde su comodidad del hogar o de la oficina a través de su oficina virtual, ¿no?, como había mencionado. Estos procesos son más seguros, ya que en primera instancia el Servicio de Impuestos Nacionales realiza todos los registros correspondientes de acuerdo a normativa,
las aperturas de NIT o para el tema de facilidades de pago, ¿no? Entonces, tenemos bastantes procesos y procedimientos que se han habilitado en la oficina virtual. Asimismo, con este crecimiento que hay en el tema de los avances informáticos que ha obtenido Impuestos de Servicios Nacionales, también hay una evolución en el Padrón Nacional de Contribuyentes, ¿no? Aquí vemos que dentro de las gestiones 2010 y 2013 se ha podido observar un incremento, ¿no? en el Padrón Nacional de Contribuyentes. En relación, vemos en la gestión 2010, con relación a la gestión 2012, ¿no? Es un incremento de 343.941 millones, ¿no? De contribuyentes que hay inscritos, ¿no? En el padrón. Y esto es un gran avance, ¿no? También eso se debe al tema de las actualizaciones permanentes que tiene el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Realizando un cumplimiento a su misión y a los objetivos que tiene, ¿no? Asimismo, dentro de sus avances, tenemos lo que es la oficina virtual. La oficina virtual es una herramienta muy cómoda actualmente, ¿no? Para el contribuyente, en el cual puede llenar sus declaraciones juradas a través del Internet y enviar a la administración tributaria, ¿no? Así también puede ver sus estados de cuenta, puede realizar los cálculos de deuda, las certificaciones de las declaraciones juradas, también puede solicitar las dosificaciones, solicitud de dosificaciones y otras facilidades más que le brinda el Servicio de Impuestos Nacionales. El mismo tiene un listado, ¿no? de muchas funciones dentro de la oficina virtual para que pueda utilizar el contribuyente, ¿no? Entonces, con esta incorporación y actualización, Impuestos Nacionales ha dotado de una herramienta bastante práctica al contribuyente, ¿no? Para poder realizar y cumplir sus declaraciones y sus obligaciones tributarias, ¿no? Asimismo, vemos una relación ya de las declaraciones juradas que han sido presentadas en formato físico y en formato digital. Vemos cómo en la gestión 2005, ya hacia la gestión 2013, lo que es la presentación de declaraciones juradas, cómo se han incrementado, ¿no? Entonces, y de la misma manera, respectivamente, debido a esta actualización, vemos que las declaraciones juradas de manera física, ¿no? Cómo ha ido decreciendo, ¿no? Mediante el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, el tema de la actualización informática de parte de Impuestos Nacionales es de gran beneficio también para los contribuyentes, ¿no? Asimismo, en el tema de creando cultura tributaria y la educación fiscal, el Servicio de Impuestos Nacionales desarrolla acciones con un propósito de fomentar y sensibilizar e incentivar la formación de conciencia y cultura tributaria, ¿no? En toda la población boliviana. Esto con la finalidad de lograr una contribución tributiva responsable, ¿no? Oportuna y correcta. Es así que de acuerdo a creando cultura tributaria y la educación fiscal, ellos incentivan al contribuyente mediante seminarios de cultura tributaria, esto es también para docentes de educación regular. Asimismo, hacen jornadas de actualización tributaria en institutos técnicos. También hay jornadas de cultura tributaria para las universidades. Asimismo, tienen la creación de taller de educación fiscal y también realizan ferias de cultura tributaria, ¿no? Esto para
la información del contribuyente, ¿no? Entonces, los contribuyentes son mensualmente informados y actualizados, ¿no? Mediante lo que es la cultura tributaria, ¿no? Asimismo, dentro de la oficina virtual, contamos con un listado de los seminarios y las fechas y horarios, ¿no? Donde el cual uno puede, actualmente son virtuales, entonces puede acceder a estos cursos, ¿no? Para poder informarse de las nuevas modificaciones y de cómo se aplica, de cómo se aplican las nuevas resoluciones, ¿no? Impuestas por el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de la cultura tributaria, ¿no? Ahora, después vamos a tener otro break y vamos a analizar el último tema. Vamos a volver a la 1, por favor. Y ya con eso, si terminamos el avance, ¿no? Como habíamos quedado, ya mañana nos encontraríamos a las 9 de la mañana para poder dar el examen y yo quedaría a la espera de sus trabajos, ¿no? Entonces nos vemos a la 1, por favor.